Ok, hoy vamos a ver también lo que son los recorridos de los árboles. Los árboles, como ustedes lo notan, no son estructuras lineales, no tienen una forma de recorrerlos de manera lineal y no existe un orden estructurado visible de cómo se puede atravesar o buscar un elemento dentro del árbol, cómo se pueden recorrer todos sus nodos completamente, por lo que el recorrido de un árbol es un problema bastante importante dentro de la declaración de este tipo de estructuras, ya que recorrerlos nos va a permitir contar los nodos, hacer sumas de todos los elementos que hay dentro del nodo y muchas otras cosas. Entonces vamos a ver las distintas formas en las que se puede recorrer un árbol. Un árbol se puede recorrer en anchura, ¿verdad? Que significa que vamos a ir bajando cada nivel de los árboles uno a la vez, por lo que cada nodo se va a ir pintando nivel a nivel. También se pueden hacer recorridos en profundidad, que significa más bien que vamos a ir primero hacia abajo en vez de ir hacia los lados. En anchura uno va nivel a nivel, en los recorridos en profundidad normalmente se va primero hacia abajo, se intenta bajar dentro del árbol. El recorrido en anchura como tal recorre un árbol, o sea, en anchura o por nivel también lo pueden escuchar, recorre un árbol por cada nivel a la vez. Es decir, primero pasa por A, luego por BC, luego DE, luego FG y así. Si aquí hubiera más nodos, pasará por acá, por acá, por acá, por acá y después viniera para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, primero pasa por A, luego pasa por B, luego pasa por C, luego pasa por D, E, F y G. Y este es el resultado de un recorrido en anchura que solo está imprimiendo los valores que están dentro de ese árbol. El recorrido en anchura, a pesar de ser bastante simple de explicar, su algoritmo es un poquito más complejo que el resto. Los recorridos en profundidad, como ya lo dije, recorre primero hacia abajo. Visto de una forma, podría ser una especie de recorrido vertical. Es decir, intenta siempre ir bajando primero hacia los hijos, y luego a los hijos de los hijos, y luego a los hijos de los hijos, en vez de recorrer a los otros hijos. Siempre deja como que un hijo o una rama pendiente para después. Existen tres formas de realizar este recorrido. Tenemos el preorden, el inorden y el recorrido postorden. Los recorridos preorden, su fórmula es primero la raíz, luego el subalbor izquierdo y después el subalbor derecho. ¿Pero esto qué significa? Él va a ir primero, va a quedarse en la raíz, es decir, como que el apuntador que tiene originalmente va a estar acá en A. Luego va a bajar hacia el subalbor izquierdo, es decir, AB. Luego va a bajar hacia el subalbor izquierdo, es decir, AD, pinta la raíz, subalbor izquierdo. D no tiene subalbor izquierdo ni tiene subalbor derecho, por lo que regresa a B y pinta el subalbor derecho de B. Luego E no tiene subalbor izquierdo ni tiene subalbor derecho, se regresa a B, B se regresa a y A pinta su subalbor derecho que es C. Luego F, luego G. Fíjense de nuevo cómo se ve. A, B, D, E, C, F y G. Este es bastante organizado. Veamos los otros tipos de recorridos. El recorrido in orden, su fórmula es primero subalbor izquierdo, luego la raíz y luego subalbor derecho. ¿Esto qué significa? Fíjense que el subalbor más izquierdo es por donde él comienza, porque va a llegar primero y va a ejecutar A. En A va a moverse hacia el subalbor izquierdo, en B va a moverse hacia el subalbor izquierdo y luego en D no tiene subalbor izquierdo, por lo que debe pintar la raíz. Luego cuando llega a D no hay subalbor derecho, puede regresar a B y B ahorita es que va a pintar su raíz. E igual tiene su subalbor izquierdo derecho, va a pintar E y A en este momento es que se puede pintar. Es decir, primero se recorre todo el subalbor izquierdo de un nodo, de un árbol, todos sus elementos, y luego se pinta la raíz y luego se procede a ver el subalbor derecho, por lo que en el subalbor derecho vamos a encontrarnos que A va a bajar a C, C va a aplicar el mismo método, por lo que C debe bajar a F antes de pintarse a sí mismo. Y luego es que se puede pintar primero el izquierdo, luego el nodo actual y luego la raíz. Veámoslo de nuevo rápidamente. D, que es el nodo más izquierdo, B, E, A, F,
C, G. Intenté practicar bastante estos recorridos para poder entenderlos. El recorrido en post-order primero va a revisar el árbol izquierdo, luego el árbol derecho y por último la raíz. Por eso es como que post-orden. Fíjense, preorden, primero la raíz. In-orden, la raíz está en el medio. Post-orden, la raíz está al final. Entonces, él va primero, igual que en el anterior, a bajar todos los árboles hasta llegar al más izquierdo de toda la última hoja, que en este caso es D. Luego se va a devolver a B por su rama y no va a pintar B, sino que se va a mover otra vez hacia E. Luego de que sale de E, es que B puede pintarse y A, que es a donde va a regresar, debe pintar el nodo más izquierdo de C. Va a pasar a su árbol derecho. C tiene un nodo más izquierdo que es F, por lo que primero va a pintar F. Luego va a pintar su nodo derecho, que es G. Y luego se va a pintar así mismo. Una vez los árboles izquierdo y derecho de A están recorridos, A se pinta. Entonces, fíjense, en este primero, subárbol izquierdo, subárbol derecho, raíz. La implementación de esto como método, fíjense, todos son métodos que pertenecen a la clase árbol binario. Tenemos el preorden, el método preorden, que lo que pregunta es que recibe el nodo como tal. Estos son métodos que pueden ser estáticos realmente dentro de la clase árbol. N, pregunta si N es nulo, porque N es nulo cuando llega al final cuando está en una hoja. N va a ser nulo, le va a pasar varios nulos a dos nulos, por lo menos al recorrido. Y si es nulo, no lo recorre, ni lo escribe ni lo recorre. Entonces viene y lo primero que hace es escribir N en el preorden. Escribe la información que tiene N, luego recorre de manera recursiva, que vamos a poner N. N en preorden le pasa su parte, su árbol izquierdo, que al final es otro nodo, y también le pasa en preorden su árbol derecho. En el método inorden es básicamente lo mismo, solo que en vez de recorrerlo acá, lo recorre en el medio. Primero árbol izquierdo, luego árbol derecho al método inorden. Y el método post-orden lo que hace es, si N no es nulo, primero del izquierdo, primero los dos primeros, árbol izquierdo y árbol derecho. Acá me conviene cambiar el post-orden y llama a post-orden. ¿Qué significa esto? Vamos a tener el método acá, el recorrido en inorden es el primero que vamos a ver. Su árbol izquierdo, raíz, subárbol derecho. Entonces, él lo primero que va a hacer es entrar con A. A entra al método inorden y lo llama con su árbol izquierdo. Su árbol izquierdo es B. B empieza el recorrido, B es diferente de nulo. B llama a inorden en su árbol izquierdo, por lo que le va a pasar D. D continúa con la implementación del método. D llama a su árbol izquierdo. Fíjense que esto era lo que le comentaba. En este caso, D va a devolver un nulo para árbol izquierdo, por lo que el método se ejecutaría, que no lo coloca acá, pero nulo, llega al nodo, por lo que N no es diferente de nulo, porque está acá, ¿verdad? Que no hay nada. Y puede proseguir. Escribe D, intenta entrar al nodo derecho, que tampoco existe, por lo que puede finalizar, y B continuaría su recorrido haciendo la impresión de él y preguntando ahora por su árbol derecho. ¿Qué es su árbol derecho? Entra, intenta pintar su lado izquierdo, no existe, intenta pintar su lado derecho, tampoco existe, y finaliza su ejecución. Con esto B también finalizaría su ejecución y A continuaría a pintarse a él y a entrar a preguntar por su árbol derecho. C entraría en el nodo, preguntaría por su árbol izquierdo, en este caso es F. F entraría también, intentaría pintar su árbol izquierdo que no posee. C imprime a sí mismo, continúa con su árbol derecho que tampoco posee y finaliza su método. En este caso C va a pasar a la línea de pintura, de pintarse, y pasa también a pintar su lado izquierdo, derecho. Lado derecho no posee, escribe G, y así
cada método empieza a salirse del ciclo. Fíjense que es una utilización de lo que es el backtracking y la recursividad. El recorrido en pre-Holden es bastante similar. Primero llega A, se pinta a sí mismo, pregunta por su lado izquierdo. B, se pinta a sí mismo, pregunta por su lado izquierdo. D, se pinta a sí mismo, pregunta por su lado izquierdo que no posee, derecho que no posee, fin método. B, pregunta por su lado derecho, que es E. E se pinta, pregunta por su lado derecho, su lado izquierdo y se va del método. B también se va porque ya desapareció todos sus nodos. A continúa su ejecución con el lado derecho. C se pinta primero a sí mismo, pregunta por su lado izquierdo. F se pinta a sí mismo, pregunta por el lado izquierdo, no posee, pregunta por el lado derecho, no posee, finaliza su método, regresa a C. C pregunta por su lado izquierdo, por su árbol derecho, entra G. G se pinta a sí mismo, G pregunta por su lado derecho, su lado izquierdo, su lado derecho, no posee, termina su ejecución. C termina su ejecución y A también termina su ejecución. Y el último método, postorden, va a primero recorrer todos los dos árboles y luego a sí mismo. A entra por su lado izquierdo, B entra, pregunta por su lado izquierdo, C, D entra y busca en su lado izquierdo, D no tiene más hijos, pinta D y continúa el método. B procede a preguntar por el lado derecho, E no tiene más hijos, pinta E. B ya puede pintarse. A ahora va a preguntar por su lado derecho. C pregunta por su lado izquierdo. F pregunta por su lado izquierdo, no posee. F se pinta. C pregunta por su lado derecho. G entra a pintarse, no tiene lado. Pinta G y luego C logra pintarse para finalizar con la escritura de A. Entonces estos son los tres tipos de recorridos, profundidad y árboles para que ustedes practiquen.